sobre el proceso de auditoría financiera. El proceso de auditoría financiera está compuesto por 6 pasos. Planificación, que es más que todo es planear, es lo que se va a planificar en este proceso, donde se va a coordinar muchos de los factores que se pueden encontrar en la auditoría. Estos factores pudieran ser el control interno, riesgos inherentes, importancia relativa, todo ese sinfín de procedimientos que se puedan evaluar y aplicar en el proceso de auditoría. La propuesta de estimulación de horario. Aquí, más que todo, esto es siempre en una auditoría hay un lapso establecido que, por lo menos un ejemplo, de 20 días. En ese lazo establecido se va a contratar un sinfín de personas o una cierta de personas que van a verificar este proceso de auditoría. Aquí podemos fijar que los horarios se pueden mostrar de uso comúnmente en 3 métodos, que son horario por día. El horario por día depende de la auditoría, se hará se pagará a esos auditores o a esas personas que encargarán de ese proceso de acuerdo a ese horario. Una suma fija, se le dará una firma fija a esa persona de acuerdo a su comportamiento y de acuerdo si tiene una importancia, qué importancia tenga como un auditor en la auditoría. Y el horario máximo es aquel que pudiera ser todo el proceso de auditoría en sí. Preparación de los programas y cuestionarios. Se compone de 2 partes. Cuestionario sobre control interno. Es todo aquel donde el auditor dependerá de todo el procedimiento que se haga y de acuerdo a las políticas de la empresa, cómo se maneja el desenvolvimiento de dichas personas en esas organizaciones. El programa de auditoría. En la preparación del programa de auditoría para un cliente, el contador debe tener cuidado e incluir todos los procedimientos necesarios para realizar el trabajo. Quiere decir que todo este conglomerado o toda esta información deberá facilitar el gran funcionamiento de la auditoría y tomando en cuenta esos factores que serán de suma importancia en la coordinación del evento que se va a estar reflejando. Pruebas de conformación. Dice, proceso de auditoría. La prueba de conformación. La prueba consiste en examinar o comprobar la calidad de los datos. Eso quiere decir que con solo esa palabra prácticamente se engloba lo que en realidad en sí es el proceso. La calidad de los datos que me están dando para poder suministrar una información veraz y precisa en el dictamen que se va a realizar. La opinión del auditor o dictamen. El auditor debe emitir un dictamen sin salvedad, que no hubo ningún problema, ningún tipo de problema cuando la empresa asumió recolectó todos los datos que la empresa auditora le está pidiendo. Con salvedad. Aquí con salvedad es cuando el auditor, a pesar de que los procedimientos generalmente aceptados cumplen con la función, pero siempre hay errores o omisiones que se puedan dar en el proceso de auditoría. Y la opinión, la negación o opinión o adverso es cuando en realidad los procesos de auditoría, la organización no ha cumplido en realidad con el proceso, con el debido proceso, y nosotros como contadores no podemos dar una opinión acertada con ese proceso. Entonces nos reservamos esa información, de no dar una información precisa. Carta de la gerencia. Es más, la carta de la gerencia es aquella que en realidad es todo el proceso en sí de auditoría que se levanta a la gerencia, y aparte de eso, la sugerencia que nosotros como contadores podamos emitir de acuerdo a lo que se está presentando en el proceso de auditoría.
y para el mejoramiento de los controles internos y contables de una carta o sugerencias conductivas encaminadas al buen funcionamiento. Y de acuerdo a lo que observamos en ese proceso, damos una opinión acertada de lo que es en realidad el proceso de auditoría como tal. Y donde se enmarca los procedimientos contables adheridos a las nuevas normas internacionales de contabilidad. Bueno,